Bueno, ¿se oye bien? Mirad, voy a estar 1 horita y media. Entonces la idea, me decía la gente de la organización, por favor, darles herramientas prácticas para que salgan de aquí con cosas que puedan hacer mañana. Digo, 1 hora y media, tela. Os cuento un poco, nosotros nos dedicamos desde hace 20 años a niños con trastornos del neurodesarrollo. Y en un momento dado, entramos en un proceso crítico, el equipo, somos 80 y tantas personas trabajando, y este proceso crítico venía por lo siguiente. La mayoría de los niños con trastornos del neurodesarrollo son tipificados de niños de dificultades de aprendizaje. Los hiperactivos, ¿verdad? O los niños disléxicos. Bien, y lo que nosotros veníamos observando en el trabajo que hacíamos con ellos es que estos niños no tienen trastornos del aprendizaje. Un disléxico tiene trastorno específico del aprendizaje. ¿Específico por qué? Porque independientemente del método al que tú le vayas a exponer para el proceso de aprendizaje de la lectoescritura, ese niño va a tener dificultad. Por eso es una dificultad específica, pero en el aprendizaje de la lectoescritura. No tiene ninguna dificultad en cualquier otro proceso de aprendizaje. Y esto es importante. ¿Y por qué para nosotros era importante? Igual nos pasaba con los niños con trastorno específico del lenguaje, con los niños hiperactivos, pero sobre todo en disléxicos sin hiperactividad, el problema que veíamos no es que tuvieran dificultades de aprendizaje, sino que tenían dificultades de adaptación al método al que les exponíamos a aprender en las escuelas. Y esto es crítico. ¿Por qué es crítico? Porque si el método que utilizamos o los diferentes métodos que utilizamos dentro de las aulas para enseñar a los chavales o nuestra manera de programar y de diseñar o incluso si pensamos en los objetivos de lo que estamos haciendo con los niños en las aulas tuviera una base científica, pues entonces tendremos que plantearnos cómo ayudar a los niños con TDAH o con dislexia a adaptarse al método. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Cuando empezamos a indagar qué es lo que hacíamos dentro de las aulas, lo que nos decía la investigación, tanto en neurociencias como en pedagogía como en didáctica, es que la mayoría de las cosas que hacemos dentro del aula no tienen base científica. Vaya crisis, ¿eh? La comparto con vosotros. Bien, ¿qué cosas os voy a explicar? Pues las cosas que yo os voy a explicar venían basadas primero en intuiciones. Por ejemplo, vamos a pensar, a ver si tenéis esta intuición. El niño estudia, termina de estudiar en casa y dice, ya me lo sé. Y entonces va la mami, normalmente la mami, y le va a testear, a hacerle preguntas. Y entonces la mami le cambia el orden de las preguntas. Y el niño dice, no me preguntes así, pregúntamelo en orden. ¿Alguien tiene esta intuición? Que levante la mano. Muchas manos levantadas. Mirad a la platea. Muchas manos levantadas. Esto suena, ¿verdad? La mamá o el profesor, con buen sentido común, hacía una pregunta inferencial, deductiva. Y cuando le hacía una pregunta deductiva que no era literal, el niño no sabía lo que tenía que contestar. ¿Os suena? Otra intuición. Malo se os suena. Muy mal síntoma. Bien, el niño estaba en el examen y evocaba el recuerdo de lo que había memorizado en este tipo de memoria para responder en el examen y se olvidaba una sola palabra de la cadena memorizada y se quedaba en blanco. ¿Os suena? Mala cosa se os suena. ¿No os preguntáis por qué ocurre esto? Nosotros sí nos lo preguntamos. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? ¿Y de qué manera nosotros podemos participar en que esto no ocurra y qué repercusión tiene si ocurre? Pero sobre todo el objetivo es poder dar soluciones a este tipo de intuiciones. ¿Esta otra intuición la tenéis? La planta, primero de primaria. Unidad didáctica programada en 15 días. ¿Os suena? Termina la planta. 11 meses. Segundo de primaria, la planta, 15 días. Se termina la planta, 11 meses. Tercero de primaria, la planta, la planta debe ser la releche, desde el punto de vista que debe permitirnos el entrenamiento de competencias con los niños tremendamente relevantes para la supervivencia en vida adulta. Debe ser complejísimo a nivel de abstracción la información que aporta, porque necesitamos mínimo 6 años. Pero la intuición decía lo siguiente: cuando llegan a sexto de primaria, llega la madre que vuelve a preparar la planta y el maestro de sexto de primaria dice, es alucinante, macho. Llevan 5 años viendo la planta, no se acuerdan de nada, no han aprendido nada. ¿Os suena? Bien, mala intuición, si os suena.
Y esto hay que intentar indagar por qué ocurre, porque ¿entendéis lo que son las intuiciones? Y entonces hay que rascar detrás de una intuición para ver por qué se está produciendo, qué consecuencia tiene y cómo podemos evitar que esto ocurra, porque esto tiene consecuencias. Bien, entonces empezamos a indagar y aunque habéis visto que el título viene el TDAH por medio, yo voy a ir metiendo el TDAH con el calzador. O sea que tranquilos porque vamos a hablar de TDAH. Pero vamos a hacerlo al revés. En lugar de hablar de TDAH vamos a hablar de qué tenemos que hacer con los niños dentro de las aulas y qué cosas nos aporta la neurociencia. ¿Sabéis cuáles son los dispositivos básicos del aprendizaje? Si lo sabéis, aunque no sabéis que lo sabéis. Venga, ¿cuáles creéis que son los dispositivos básicos del aprendizaje? Venga, decir en voz alta. Os pediría por favor que en castellano, porque soy disléxico y los idiomas fatal. El inglés, el castellano. Motivación. ¿Quién ha dicho motivación? Chucky, punto para ti. Motivación. No es un dispositivo básico de aprendizaje, pero verás que es tremendamente relevante. La curiosidad no es un dispositivo básico de aprendizaje, tremendamente relevante y muy relacionado con el factor de motivación. El interés está muy relacionado con la motivación, no es un dispositivo básico de aprendizaje, pero tú has dicho uno. Atención, Chucky, punto para allá. Llevamos dos. Motivación, atención, memoria. ¿Quién ha dicho memoria? Chucky, punto para la memoria. Parecemos los de la muñeca chochona, Bien, estamos en una fase del proceso de aprendizaje, que es la fase de construcción del conocimiento. Transmitimos información, construimos... Ya hemos llegado a las 3, son 3, pero vocabulario también nos va a valer. Sí, ¿por qué os digo esto? Porque antes decía una compañera lo de los conocimientos previos, ¿verdad? Sí, lo primero que tenemos que hacer, como vamos a ver luego, es generar curiosidad, interés, porque la motivación es muy difícil de generarla. Sabemos que podemos generar motivación extrínseca. Te subo la nómina. Va a durar poco, A los pocos años ya vas a pensar que estás mal pagado otra vez. Sí, te compro la bici, te dejo ir a la fiesta. Eso tiene muy poco recorrido, ese tipo de motivación. La motivación intrínseca, no sabemos cómo se activa. O la tienes o no la tienes. Pero ¿puedes generar curiosidad? ¿Interés? ¿Sorpresa? ¿Generar situaciones virtuales de supervivencia, como ocurre con los juegos? Bien, esto puede sustituir al factor de motivación. Y ahora vamos a entender por qué la motivación es un dispositivo básico del aprendizaje. La atención, tremendamente compleja, y las memorias, tremendamente complejas. Y entonces vamos a entender cosas de por qué estas dos primeras intuiciones, esto que hemos hablado al principio, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Y qué podemos hacer? Bien, ¿veis lo que tenéis en la pantalla? Bueno, más o menos todo el mundo hasta aquí, bien, ¿no? Nivel de conocimiento previo. Un cerebro. Bien, vais a ver la zona subcortical. ¿Por qué se llama subcortical? Porque está debajo del córtex. Perfecto. Esto es la zona subcortical. ¿Veis esas estructuras que estáis viendo ahí? Pues tranquilos, porque para ser un buen maestro no hay que aprendérselas. Pero sí es interesante saber qué funciones tienen, qué hacen, que tampoco es importante, pero lo que sí es importante es saber qué puedo hacer yo para favorecer que sus funciones trabajen de forma óptima. Los puntos de color azul, ¿sabéis lo que son? Venga, decir en voz alta, ¿qué creéis que son? Amígdala, Chucky, punto. Sí, son las amígdalas cerebrales. Esto hay un chascarrillo que es muy fácil. Estas no son las que os quitan de pequeños. Si te quitan estas, te quedas psicópata perdido. Una de las cosas que sabemos de que se encargan estos órganos es de el registrar las emociones. Lo consideramos uno de los centros principales de la memoria implícita emocional. Peculiaridad de las memorias implícitas, que son a largo plazo. Peculiaridad de la memoria implícita, que una vez que aprendes algo no te olvidas nunca ni lo tienes que recordar.
¿Cuál es la otra memoria implícita entonces? Una memoria que una vez que aprendes algo no se te olvida y además no tienes que recordar. Esa es una explícita, pero mola que lo digas porque estamos construyendo el conocimiento y entonces todo vale. Y como yo soy el que sabe, pues lo vamos ajustando y lo aprendemos entre todos. Bueno, yo y otros que saben también, pero que se callan, ¿eh? Venga, montar en bicicleta, ¿se olvida? Escribir, abrocharse cordones, botones. Y tengo que recordar, aunque lleve poniéndome velcro 20 años, estarás más torpe en la competencia, pero no te olvidas de cómo te abrochar los cordones, ¿lo entendéis? Así que, profes, cuando mandáis a un niño de 12 años con una disgrafía, es decir, la letra como la de un médico, a que se la reduque, digo, se la reduque tu madre, guapa. ¿Tú sabes lo que es modificar en la memoria a largo plazo implícita, motriz, los movimientos de la grafía cuando ya están consolidados? ¿Sabéis lo que vamos a hacer con estos niños? Lo ideal sería que escribieran en un teclado. Eso sería lo ideal. Pero si esto no es posible, que manda narices en el siglo XXI que no sea posible que un niño vaya con su teclado, si esto no es posible, vamos a hacer una cosa tremendamente costosa, que es que los niños escriban separando las letras para evitar el fenómeno de integración. La letra del médico, que se integran unos dibujitos con otros y no te enteras de lo que ha escrito. A separar. Tú fíjate, cuando mandéis a un niño para educar esto, pues es que no le van a entender en selectividad cómo escriba así. Digo, estupendo. Y ahora la de horas para que ese niño resete un aprendizaje en la memoria implícita, motora, incorpore una nueva información en esta memoria. Tela marinera. Os lo digo por aquello si fuera vuestro sobrino o vuestro hijo, Bien, ya hemos pillado dos memorias implícitas, emocional y la motora. Son a largo plazo, no te olvidas nunca, no tienes que recordar, una maravilla. Bien, pero fijaos, las amígdalas tienen otra peculiaridad y es que cuando recibimos cualquier estímulo por cualquier órgano de los sentidos, se activa el tálamo, que entiende esa información, y se tiene que empezar a activar regiones del córtex, ¿verdad? Para procesar. Bueno, pues las amígdalas indican cuáles son las sustancias químicas que tienen que activarse para hacer de wifi y poner el córtex a trabajar. ¿Qué ocurre? Pues que yo tengo que tener este sistema muy activado para tener wifi en el cerebro. Vamos a experimentarlo. Estáis en una boda y el cura está soltando un rollo infumable. ¿Os capta la atención? No. O sea que cuando vosotros estáis hablando 20 minutos en el aula contando cosas que ni les van ni les vienen, le dices que te preste atención. Sí, bueno, más que prestártela te la va a tener que regalar. Sí, vais a ver que no tiene nada que ver la atención con la concentración. Son cosas diferentes. Y cuando estamos hablando 20 minutos en un aula, ¿estáis pidiendo a los niños que se concentren 20 minutos en lo que contáis? Porque eso va en contra de lo que dice el conocimiento científico. La capacidad de un cerebro por debajo de 12 años para mantener obligada y conscientemente focalizada la atención en un estímulo no supera los 6-7 minutos de media. Así que vamos bien. Bien, pero vamos al ejemplo y luego entenderemos por qué esto de la memoria, de la atención, ¿de acuerdo? ¿Está el cura soltando un rollo infumable? ¿Os capta la atención? No. Van a ocurrir tres fenómenos neurológicos a todos los que estáis en la sala. Primer fenómeno neurológico es que, como tenemos un dispositivo atencional muy complejo que se llama alerta atencional, esta alerta atencional está en marcha desde que abrís el ojo por la mañana en la cama. Solo está apagado si estáis dormidos o concentrados. No se localizan las redes neurales de la alerta atencional en la zona frontal. Poneros la mano en la zona frontal. La expresión de no tiene dos dedos de frente. Poneros los dos dedos en la nariz arriba. Bueno, pues eso que estáis tocando es el córtex prefrontal, esta protuberancia que veis aquí. Ahí está la famosa función ejecutiva, ¿cierto? Bueno, cuando hacemos tareas de atención involuntaria e inconsciente, no se activa esta región del cerebro.
se activan un montón de partes del córtex posterior, incluso de zona subcortical, pero no esta parte del cerebro. Ajá. Sin embargo, cuando tenemos que hacer tareas de concentración, ¿cuál es el protagonista? El córtex prefrontal. De hecho, lo llamamos atención ejecutiva. Es una atención consciente, voluntaria. Esa es la diferencia entre atender y concentrarme. ¿Lo entendéis? La atención es compartida por cualquier especie animal, incluidos reptiles. Es un mecanismo de supervivencia. Las cosas captan nuestra atención involuntaria e inconscientemente. Vais conduciendo, lleváis media hora conduciendo y a la media hora estáis a punto de aparcar y dices, joder, no sé ni cómo he llegado aquí. ¿Esto os suena? ¿Os ha pasado? Llevo 2 páginas mecánicamente leídas y a las 2 páginas mecánicamente leídas digo, hostia, no sé ni lo que estoy leyendo. ¿Os pasa? Es decir, que no sois conscientes de dónde está vuestra atención, ¿cierto? Desde luego en la lectura no estaba. Vale, pues este dispositivo de la alerta atencional es un dispositivo inconsciente, involuntario, donde las cosas tienen que captarme la atención por motivación, interés, curiosidad, sorpresa o actividad aeróbica. El cura está soltando un rollo infumable, no os capta la atención. ¿Qué ocurre? Que como el sistema de alerta atencional que está trabajando, quieras o no quieras, va a ser secuestrado involuntariamente por un estímulo. Y llevas un rato pensando en lo tuyo y el muñeco hablando. Y no sabes lo que está diciendo, ¿cierto? ¿Habéis vivido la experiencia? Bien, si esto no ocurre, como el sistema de alerta atencional, que es inconsciente involuntario, córtex posterior o subcortical, no tiene nada dentro de tu cabeza que le capte la atención y te has quedado mirando a un primo que llevas años sin ver al primo, madre mía, cómo se ha puesto el primo. ¿Os ocurre? Pero ¿sabéis qué pasa cuando no hay nada que capte tu atención involuntaria, ni interno ni externo? ¿Cierto? Bien, ¿y entonces qué ocurre? Lo que ocurre es que o hay motivación, que no la hay, o interés, ninguno, curiosidad, cero con lo que está contando, supervivencia, cero, no parece que se vaya a caer la iglesia, ¿eh? Todos empezáis con la actividad aeróbica. La inquietud interna, el estrés, ¿verdad? ¿Cuánto estáis deseando que esto acabe porque estoy como una moto ya? ¿Os ocurre? Bien, es lo otro que activa lo que llamamos el arousal, ¿eh? Las redes de la captación estimular se conectan con las redes de atención inconsciente involuntaria. Esto lo llamamos arousal, que es la alerta del cerebro. Bien, señores, estáis en una media, en los maestros de primaria, no digo que vosotros, que seguro que sois unos fricazos de la educación y por eso estáis aquí, pero lo general dice que un maestro de primaria en una sesión de 45 minutos está utilizando las instrucciones verbales o dando una clase magistral, ¿en qué porcentaje? Venga, decir porcentajes. El 55% de una sesión de aula de un maestro de primaria de 45 minutos está dedicando a la instrucción verbal o a clase magistral. Bueno, pues totalmente ineficaz. Y además, ¿es posible que un niño aguante 20 minutos, 20 y tantos minutos en concentración? ¿O dais por hecho que les tenéis con la curiosidad activa, el interés, la sorpresa? Préstame la atención. ¿Queréis atender? Digo, no, hombre, yo por querer, si te digo la verdad, con lo que estás contando, amiga, de las placas tectónicas, pues va a ser que no. Que querer, no. Porque precisamente lo de querer es la concentración. Un acto consciente, voluntario, que requiere de perseverancia. Esto es la concentración. Cuando tú, consciente y voluntariamente, tomas conciencia de tus dispositivos atencionales y con gobierno los quieres dirigir a un foco. Y empezáis a leer. Y al cabo de 2 páginas mecánicamente leídas no sabéis lo que estáis leyendo, ¿cierto? Vuelvo a empezar a leer, vuelvo a tomar conciencia de que no tengo la atención donde la quiero poner. La pongo otra vez y al cabo de media página leída me doy cuenta que estoy pillado con la tele. ¿Ocurre? Vuelvo a empezar a leer. Y esto lo hacéis varias veces hasta que finalmente conseguís gobernar los dispositivos atencionales de forma consciente y ponerlos en un sitio.
Y ya estás leyendo y te estás enterando de lo que lees. ¿Cierto? Bien, ¿os habéis fijado que cuando conseguís hacer esto, la tele sigue sonando y ya no la oyes? ¿O entra alguien al cuarto donde estás leyendo, ni te has dado cuenta que ha entrado alguien? ¿No has percibido el bulto? ¿Os suena? Eso es la concentración, señores. He conseguido poner los dispositivos de atención voluntariamente y conscientemente en un foco y entonces no tengo ninguno liberado. Claro, ¿qué es lo que pasa? Si vais dando un paseo por el bosque, vais a ver que aunque vayáis hablando con alguien, no os tropezáis con el relieve o las piedras. Tenéis dispositivos de la alerta atencional escaneando el terreno, a la parte que tenéis otros mirando la cara al interlocutor, y a la parte que estáis viendo un pajarito. Pero ¿sabéis lo que pasaría si focalizarais la atención en una actividad en el móvil? Os coméis la farola. Fíjate el bulto que es la farola, ¿eh? Lo tienes enfrente y no lo ves. ¿Vamos pillando la diferencia entre atender y concentrarme? Bien, señores, cuando estáis hablando con los chavales y dando una clase magistral, y dedicáis un cuarto de hora a 20 minutos, el cerebro de un niño menor de 12 años no tiene la capacidad de mantener el foco voluntario y conscientemente sostenido en un estímulo durante ese tiempo. Así que cuando estáis en esa parte de vuestra actividad profesional, o le captas la atención por curiosidad, interés, motivación, o olvídate. ¿Y eso de quién es la responsabilidad? ¿Del niño prestarte atención o tu competencia docente tiene que elaborar competencias para captar la curiosidad, motivación e interés de los chavales? La motivación ya os digo yo que no, pero la curiosidad, el interés, la sorpresa, generar un reto para que de forma virtual esté en riesgo, ¿más o menos? Vale, pues por eso esto es muy importante, porque activa el neurotransmisor, entre otros, dopamina, que es la principal wifi al lóbulo frontal. Y los niños con déficit de atención no sabemos por qué ocurre, no tenemos ni idea de por qué ocurre, pero tienen una dificultad en enviar la señal dopaminérgica al lóbulo frontal a tiempo, con suficiente perseverancia, en suficiente cantidad. Es decir, que están sin wifi en el lóbulo frontal. Luego vamos a ver qué os pasa a vosotros cuando estáis sin wifi en el lóbulo frontal. Lo mismo que a los TDAH. Cuando no has dormido bien, alteraciones graves del sueño, depresión, ansiedad, mala alimentación, deshidratación del cerebro, trastornos límite de personalidad, esquizofrenia, bipolaridad. Todos disfrontalizados. Borrachos, disfrontalizados. Cabreados en rabieta, disfrontalizados. Todos sin wifi. ¿Veis los organitos estos de color verde? ¿Sabéis lo que son? Eso es el hipocampo. Eso es uno de los centros más importantes que conocemos en el cerebro para el aprendizaje. ¿Sabéis por qué? Porque es el gestor de las memorias a largo plazo. Y no hay aprendizaje si la información no está almacenada en la memoria. Así que cuando decimos estas chorradas de la escuela memorística, que la memoria... Señores, no hay aprendizaje sin la memoria. ¿Entender es aprender? Pregunto. Levantad la mano los que penséis que entender es aprender. Se puede fallar, porque como esta es una escuela moderna que no califica para descalificar a los niños, que solamente está testeando el nivel de conocimiento previo, pues tranquilos. No va a haber penalización. ¿Quién dice que entender es aprender? Que levante la mano. Bien, unos cuantos. Entender no es aprender. Pero forma parte. No puedo aprender nada que no haya entendido. Pero el hecho de entender algo no implica aprendizaje. Si yo cojo 5 niños, les explico cómo se pone un lavavajillas, unos tardan más, otros menos, pero los 5 me han entendido. ¿Y sabéis cómo sé que me han entendido? Pues muy fácil, porque utilizo una metodología de evaluación científicamente testada, que es examen escrito. Y les hago unas preguntas y todos me contestan correctamente y sé que saben poner lavavajillas. Pues no, señores, ¿sabéis por qué? Porque hago una tarea competencial y veo si la información ha sido construida en conocimiento y ese conocimiento es capaz de resolver un problema real. Eso es una competencia, una habilidad. Y todos ponen el lavavajillas. Por eso sé que me han entendido, porque la evaluación es competencial. 5 semanas después, no han vuelto a repetir la tarea. Y les llamo y les digo, poner el lavavajillas.
y solo uno se acuerda. ¿Cuántos han aprendido algo? Uno. Ese uno consiguió aquella información que fue capaz de entender y al entenderla construyó un conocimiento y ese conocimiento lo puso en práctica, consiguió mandar esa información al disco duro, a la memoria a largo plazo. Por lo tanto, cuando tiene que volverse a enfrentar a la tarea, su cerebro tiene el archivo, lo demanda, se lo activa. ¿Os recordáis cuando hablaban esta mañana de la memoria de trabajo? La memoria RAM, donde tomamos conciencia de la información. Y entonces el niño recuerda cómo se ponen las lavavajillas. Ese ha aprendido. Los otros no han aprendido. Bueno, pues esto es muy interesante porque las memorias a largo plazo sabemos algo que es muy sencillo de entender y que todos habéis vivenciado, pero no nos lo planteamos. Todo lo que no se recuerda, se olvida. La planta, 15 días, 11 meses. La planta, 15 días, 11 meses. Todo lo que no se recuerda, se olvida, señores. Si programáis las unidades de conocimiento con los chavales en 15 días, no volvemos a demandar en el cerebro esa información, ni hacen con esa información actividades competenciales, prácticas de resolución de problema, el cerebro no considera la información necesaria. ¿Y sabéis qué es lo que ocurre entonces? Que las neuronas que habían almacenado esa información temporalmente se mueren. Se llama poda neural y desaparece la información del cerebro. Por eso todo lo que no se recuerda, se olvida. Y además, la memoria a largo plazo se tunea. Concepto tuning, cuando vais a una boda os tuneáis. Algunos con más acierto que otros, pero tuning. Y vamos a ver si es relevante el hecho de que la memoria se tunee. Y si es relevante para el proceso de aprendizaje. Y si estamos haciendo las cosas bien a este respecto. Venga, te ha tocado, compañera. ¿Cómo te llamas? Paulina. Nos vamos de vacaciones, Paulín y yo. Yo siempre me los llevo a Marruecos. Voy a cambiar un día de localización. Venga, nos vamos tú y yo de vacaciones a Marruecos, ¿vale? Hemos cogido el ferry, un viajazo por Marruecos. Vuelves de las vacaciones de Marruecos y hablas con tus compañeras de curro del viaje. ¿Tú crees que tuneas tu recuerdo? Hombre. Claro, lo primero que va a provocar un tuneo del recuerdo es su percepción emocional. Damasio, uno de los grandes investigadores, demuestra que lo que llama el marcador somático es la relación que hay entre la activación emocional, la información y el recuerdo. Claro, tú eres miedosa, se te da mal nadar, hemos tenido un mal día con el ferry, unas olas, tal, y cuando le cuentas a las colegas, las olas de 2 metros, el ferry volcaba, a punto de matarnos. Yo la miro, yo no lo recuerdo así, Oye, ¿tienes recuerdos emocionales del viaje? ¿Amigdalíticos? Espero que sí. ¿Y recuerdos verbales? Hombre, menos cositas que te he dicho, baby. ¿Y recuerdos olfativos? Sí, claro. Si no estás en Marruecos ya te digo yo que sí. ¿Y visuales? Estaba allí en Mersuga viendo anochecer, Una pasada, ¿no? Vale. ¿Tú crees que los tuneas? Sí. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ella vuelve a evocar el recuerdo, porque a los meses una amiga le dice, oye, vamos a ir a Marruecos, y cuenta su viaje, ¿creéis que vuelve a modificar el recuerdo? Sí. Este proceso sabemos que es fundamental para la consolidación de la información en el cerebro, porque este proceso de tuneo hace una cosa que es básica. Quita la información basura para ti, que a lo mejor para mí no lo ha sido, pero basura para ti, y consolida la información relevante. Entonces, cada vez que tú lo cuentas, tuneas la información, con lo cual cuando vuelves a guardar el recuerdo, lo guardas tuneado. ¿No os pasa esto de contar una anécdota a la infancia que te oye un familiar que estuvo contigo en la anécdota, te mira y dice, eso no fue así, hija? Pero tú lo recuerdas así, pues lo has contado tantas veces, lo has reformado tantas veces. Bueno, pues esto es fundamental. ¿Y qué hacemos con los chicos? Unidades didácticas programadas en 15 días, cerráis la unidad didáctica, no se vuelve a demandar la información, esa información no se reutiliza para hacer tareas competenciales, se aprende haciendo, y pasan 11 meses, con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Se olvida. Estamos perdiendo el tiempo con los chavales. ¿Y sabéis lo que estamos provocando con esto? Pues lo que estamos provocando es, ¿qué creéis que va a ocurrir si hacéis este ensayo
en vuestra aula. Examen, día, hora, contenido, fecha, como lo hacéis siempre, por escrito. Repetir el examen sin advertir a los niños 3 días después. Y 10 días después, sin advertir a los chavales, repetirles el mismo examen sin modificar una coma. ¿Qué creéis que va a ocurrir? Venga, ¿quién ha sido la valiente que ha dicho depende? Chuki punto. Sí, no, lo ha explicado muy bien. Si es de información, que nunca debiera ser memorística, porque la información es para construir conocimiento, no para memorizar datos que no valen para nada, pero dice, si es de memorístico, fíjate qué cadencia tienes ya, Sí, si es memorístico, se refería a la información, te digo que esa ya es un maldeje en tu coco. Dice, seguro que se han olvidado, pero si es procedimental, la suma, la resta, la multiplicación, la raíz cuadrada, va a permanecer. ¿Por qué? Porque una vez que aprendo a sumar, no paro de sumar. No paro de revocar la información, ¿verdad?, el archivo, para ejecutar tarea. Y por eso se consolida, porque se aprende haciendo, mientras que lo otro no vuelves a hacer eso. La experiencia, os invito a que lo llevéis al aula, es que a los 3 días, el 60% del alumnado que había hecho el examen, hayan aprobado y haya suspendido, pierden hasta 3 puntos cuantitativos en otro examen. Del 7 al 5, al 6, perdona, del 7 al 5, del 7 al 4. ¿Qué os parece? Es decir, que ha sido un 7 durante 3 días, campeón. Campeón, notable durante 3 días, tío. Y el niño con dificultad de aprendizaje, es decir, con dificultad de adaptación a un método que no tiene base científica y que además demuestra que no es eficaz, ese niño ha hecho 3-5 veces más esfuerzo académico que ningún otro alumno. ¿Esto sois conscientes de ello? Un niño disléxico, un niño hiperactivo, un niño con trastorno específico del aprendizaje, del lenguaje, un niño con trastorno de aprendizaje no verbal, hacen 3-5 veces más esfuerzo académico que ningún otro chaval. Cuando el compi en 10 minutos ha terminado la tarea de mates, él lleva media hora y no ha terminado. Multiplica eso por el número de asignaturas. Y con todo ese esfuerzo, llega el sistema de calificación y le descalifica el esfuerzo. Porque ha suspendido el examen. No, ahora hablo yo. Porque ha suspendido el examen. ¿Entendéis? ¿Y sabéis lo que estamos haciendo con esto? Pues estamos rompiendo algo que sabemos que es mucho más importante que memorizar el pistilo, la raíz y el tal durante 10-15 días y luego olvidarme, que es romper su mentalidad de crecimiento. Vamos a pensar en el proceso de transformación de las escuelas low cost. Con lo cual no hay excusa y así cumplo con el objetivo de la organización del evento. Que puedan hacer algo mañana según salen del evento. Digo, ojo, mala cosa, porque están de vacaciones. Como no lo revoquen, 3 meses. Bien, ¿sabéis cuál es una de las cosas que tiene mayor tamaño del efecto, el mayor tamaño del efecto, de las 10 cosas con más tamaño del efecto, en el hecho de que un chaval aprenda, en potenciar su capacidad para aprender? Sí, señor, Chuki punto. ¿Quién ha sido? Para ti, Chuki punto, compi. La mirada del maestro. Y esto tiene evidencia científica por observación. La mirada del maestro. Es decir, que si yo soy capaz de transferirte, yo como maestro, como adulto, pero como maestro soy capaz de transferirte mi confianza plena, independientemente de tus dificultades, tu punto de partida, pero mi confianza plena en tu capacidad para aprender, a través del esfuerzo y el trabajo sostenido en el tiempo, que yo voy a motivar y voy a acompañar, asumiendo tus miserias, compañera, tú vas a tener capacidad para mejorar e ir avanzando y mejorar respecto a tu punto de partida. Pues señores, esto es una evidencia basada en ciencia. Y los papás de niños con dificultad de aprendizaje os pueden hablar de esto. Cuando el niño está viviendo una experiencia en un área, matemáticas, esa profesora, por suerte para él, se da de baja, y entra un profesor sustituto y cambia la mirada del maestro respecto a ese niño y ese niño hace plazo en la asignatura. ¿Lo habéis vivido? ¿Os suena? Bueno, esto es muy potente. Bien, lo segundo que es muy relevante en la capacidad de aprendizaje de cualquier chaval es su mentalidad de crecimiento. ¿Sabéis lo que es la mentalidad de crecimiento?
Pues la mentalidad de crecimiento es mi creencia, en que con mi esfuerzo, mi trabajo, sostenido en el tiempo, independientemente de mis dificultades o de mis competencias iniciales para este aprendizaje, yo voy a conseguir mejorar. Y necesitaré más esfuerzo que este otro, pero puedo llegar ahí a través del esfuerzo del trabajo. ¿Comprendís esto? Bueno, está estudiadísimo también, ¿eh? Niños con mejor capacidad intelectual para un área, pero con peor mentalidad de crecimiento, a lo largo del tiempo tienen peor desempeño en el desarrollo de competencias y conocimientos que niños de peor capacidad, pero buena mentalidad de crecimiento, que a lo largo del tiempo mejoran sus capacidades, sus competencias y llegan a superar al grupo de los niños de buena capacidad, mala mentalidad. Oye, la mirada del maestro tiene algo que ver con la mentalidad de crecimiento de un niño. Todo que ver, claro, forma parte de la construcción de la mentalidad de crecimiento. Sí, va muy por ahí. ¿Esto es algo que tú puedes hacer mañana en el aula? ¿Requiere de que cambie la política de educación? ¿A mayores recursos? ¿Que mejore la dirección de tu centro? No, vale, me alegro, porque es así. Bien, y luego hay otra cosa que sabemos, es que se aprende haciendo. Y por lo tanto el talento, es verdad que tenemos una parte de nuestro talento que es más innato, pero el talento se desarrolla por el hacer. Y si un niño tiene buena mentalidad de crecimiento, a través del hacer va a conseguir mejorar sus competencias. Ahora, si le rompemos la mirada, la mentalidad de crecimiento con una mirada tóxica, ¿qué es lo que estamos provocando con los niños de dificultad de aprendizaje? Miradas tóxicas. Porque me incomodan, porque me ponen en tela de juicio mi competencia como docente, porque como este no llego. Con otro llego, pero con este no llego. ¿Entendéis? Son incordiones, si son hiperactivos son incordiones. Cuando un niño se aburre, matamocas con el rabo. Si tiene dificultad, ¿conocéis a alguien que le mole hacer algo que no se le da bien? No. Entonces, ¿cómo es posible que a estos niños les guste lo que les estamos poniendo sobre la mesa en las escuelas cuando no se les da bien? Es imposible. Entonces son niños más molestos que generan una mirada tóxica. Rompen su mentalidad de crecimiento cuando llegan a secundaria y empiezan a tomar pensamiento crítico y revisan su pasado. Y entonces, ¿qué creéis que piensan? ¿Que el esfuerzo, el trabajo, correlaciona con la mejora y la consecución de los objetivos? ¿O su experiencia les dice que el esfuerzo y el trabajo no tiene relación con sus objetivos y con la mejora? El otro día en una reunión con un profesor para defender que un niño no repitiera, que no voy a hablar de esto, pero la ineficacia de la medida de repetición es incontestable, estadísticamente incontestable. El 70% de los niños que repiten un segundo año. El 70% de los niños que repiten un segundo año abandonan escolaridad. Incontestable desde el punto de vista estadístico. Luego otra cosa es que en casos particulares una repetición pueda ser eficaz, pero en el 70% de los casos no. Lo tenéis publicado 2 años consecutivos en Intraanálisis y Repetición en España de PISA. Estos datos. Y entonces el profesor me decía, José Chu, si yo sé que lo sabe hacer. Estamos hablando de mates, Me lo ha hecho en clase, ha salido alguna vez a hacerlo, yo sé, pero yo no lo puedo aprobar. Ha fallado en todos los resultados. Digo, ya, tiene TDA. Falta de atención al detalle, no ha monitorizado, se ha comido la que se lleva sumando, no ha terminado el enunciado, no ha cambiado el signo más por menos. Ya, pero como puedes entender, yo no lo puedo aprobar. Digo, pero vamos a ver, estamos locos. ¿Tú qué es lo que tienes que evaluar? Su competencia. ¿La competencia dónde la vas a ver? ¿En la exactitud del resultado o en la capacidad de planteamiento del ejercicio? Pues la única manera de medir medianamente la competencia en un examen escrito es que el niño es capaz de plantear la resolución del ejercicio. ¿Lo entendéis? Pero, ¿sabéis? Me encuentro con perversidades a la inversa. José Chu, no le puedo aprobar. Porque yo me imagino que sabe hacerlo porque el resultado está bien. Pero es que este niño no ha puesto nada, solo ha puesto el resultado. Y entonces, ¿en qué quedamos, compañeros? ¿Cuál es el criterio? Esto me encuentro, En mis conversaciones con profesores defendiendo las situaciones de estos niños. Volvamos a lo nuestro. Más o menos la memoria lo hemos entendido. ¿Qué implica esto? Pues claro, si queremos hacer esto, porque queremos que la planta es muy relevante y todo esto es muy relevante, tendremos que hacer diseños en espiral. ¿Eso qué implica?
Primer trimestre, la planta, conocimiento de medio, al mes siguiente, la planta en matemáticas, al otro tal, la planta inundado por todos los pasillos del colegio, la planta, luego en comedor, al siguiente trimestre, la planta. Y generar una reactivación del recuerdo, volver a evocar, porque lo demanda el ambiente, y si ya conseguimos hacer algo práctico con ese conocimiento, mejor que mejor. Y a lo mejor descubrís que no hace falta 6 años para la planta. Que sería interesante descubrir estas cosas y ver si merece la pena o no merece la pena. Bien, más o menos esto de lo que sabemos de las memorias, pero nos vamos a ir a la función ejecutiva. ¿Cómo voy de tiempo? ¿A qué hora termino yo? ¿A las? Decirlo en alto, chicos, tenéis el programa. A las 5 me quedo. Vale, o sea que me quedan 15 minutos, ¿no? Algo más, vale, vale. Bueno, o habla y... Vale. Bueno, la famosa función ejecutiva. Fijaos, en esa zona que estáis viendo, la protuberancia que hemos visto antes, todo eso es el lóbulo frontal, pues en esta protuberancia están las redes neurales donde observamos que se produce lo que llamamos las funciones ejecutivas. ¿Sabéis que el 80% de las decisiones que tomáis en vuestra vida y por lo tanto de las acciones que ponéis en marcha las tomáis de orden inconsciente o intuitivo? ¿Esto lo sabéis? ¿Que vais como pollos sin cabeza por la vida? ¿No sabéis esto? Bueno, pues esto lo ha demostrado Daniel Kahneman, que es Premio Nobel de Economía, psicólogo del neurodesarrollo, Premio Nobel de Economía. Genera curiosidad el tema, ¿no? Pues lo buscáis en Internet. Porque este tío tiene el Premio Nobel de Economía. Bueno, él demuestra que el 80% de las acciones que ponemos en marcha se ponen en marcha en plano inconsciente e involuntario. Pero no vais como pollos sin cabeza, porque en algún momento aprendisteis a hacer esas acciones. Me explico. Cuando aprendisteis a conducir, ¿estabais todo el rato conscientes y pendientes de lo que hacéis con la palanca de cambio? Incluso algunos se tenía que verbalizar dentro de la cabeza, a la izquierda y para adelante, te cambiaban el coche y decían, ¿la marcha atrás cómo era? ¿De los de pinganillo para arriba y tal o de los de...? ¿Os ocurría? Bien, todo el rato tomando conciencia, lóbulo frontal. Cuando tomáis conciencia del pensamiento, de las emociones, o de las acciones, o de sus repercusiones, todo eso es porque el protagonista está siendo el córtex prefrontal. Pero claro, ahora cuando vais conduciendo podéis ir hablando con alguien, incluso en una discusión, sin ser consciente de lo que hacéis en la mecánica operativa de la conducción. ¿Y esos planes de acción se ponen inconsciente e involuntariamente en marcha? Sí, porque ya están ¿dónde? En el disco duro, aprendido de verdad, porque es una información demandada con mucha frecuencia para resolver problemas reales. Eso es aprendizaje. Lo demás no es aprendizaje. Bien, pues tomamos el 80% de las decisiones de forma inconsciente e involuntaria. ¿Quién os ponéis el despertador por la mañana 15, 10, 5 minutos antes de levantaros? Venga, levantad la mano, seáis perezosos, ahí tenemos unos cuantos. Oye, cada cual con lo suyo. Suena el despertador. Sí, yo siempre digo cuando levantéis la mano en este ejemplo, ¿no? Digo que un montañero diría que estáis haciendo una aclimatación límbica. Suena el despertador, lo percibo, el tálamo reconoce qué significa eso, sobre todo un día de curro, se activan las emociones. La neuroquímica provoca esa emoción y el sistema cognitivo empieza a operar de forma inconsciente. ¿Y qué opera el sistema cognitivo? Con el pensamiento, razona de forma inconsciente. Venga, pues no me ducho hoy, no desayuno, me quedo un ratito de la cama. ¿Cierto? El autoengaño. Lo hacen todos los cerebros. Pero en milisegundos tomo conciencia, es decir, empieza a activarse el córtex prefrontal y empieza a recibir información en la memoria de trabajo y empieza a tomar conciencia de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy pensando, de la consecuencia que tendría hacer lo que estoy pensando y llevar ese plan de acción, y entonces empieza el autohabla. No seas idiota, levántate, que por un rato más está, que no te has duchado ayer,
¿Ocurre? Al que no le ocurra, al neuro. Bien. Cuando se activa la función ejecutiva, estamos poniendo en marcha funciones que permiten tomar conciencia de las emociones, los planes de acción, el pensamiento, las consecuencias, nos permiten monitorizar todo eso para tomar conciencia de si voy a meter la pata o no. Y estos son funciones muy relevantes en el desempeño. ¿Por qué? Pues fijaos, señores, esto es lo que permite que una capacidad se transfiera a una competencia. Imaginaos que tenéis una gran capacidad para conducir. Mucha agilidad, tenéis los reflejos a tope, una vista maravillosa, habéis hecho varios cursos además de conducción especializada en hielo, en agua, tal. Tenéis unas capacidades para conducir innatas o adquiridas que no veas. Pero estás bajo los efectos del alcohol. ¿Qué tal tu competencia conduciendo? ¿Tu hacer? ¿Tus habilidades? Bien, el alcohol lo que hace es que impide que esté trabajando el lóbulo frontal. Y entonces, ¿a que no puedo llevar esos conocimientos a nivel de competencia? Claro, por eso las personas con TDAH, a mí me hace mucha gracia cuando dicen, no, es que los TDAH son muy creativos, son muy listos, son muy... Mentira. Las personas que tenemos disfunción ejecutiva tenemos un problema. Y esto de base. Los hay más listos y los hay más tontos, como todo el mundo. No hay correlación de las disfunciones ejecutivas, léanse TDAH o de otro orden, y la capacidad intelectual. No hay correlación. Esto es muy importante. Que somos más creativos, eso es mentira. Los hay más creativos y los hay con una inflexibilidad cognitiva de narices que son cero creativos. Y tienen disfunción ejecutiva, tienen TDAH. Bien, entonces, ¿qué es esto del TDAH? Le digo al chaval que le voy a llevar al Tívoli. ¿Tú crees que se va a olvidar? Niño de 7 años, el sábado vamos a ir al Tívoli. ¿Se olvida? No. Le he dicho 8 veces, que coja las zapatillas para meterlas en la mochila, que hoy tiene gimnasia. Y se ha olvidado las 8 veces. Oye, lo que está trabajando es la misma memoria. La memoria operativa que me permite tomar conciencia en tiempo real de la información para que yo ponga un plan de acción consciente sobre la mesa. ¿Cuál es la diferencia? Pues mirar, que en las memorias a largo plazo, en ninguna de ellas, tú necesitas de la atención para gobernarlas. Estás viendo la tele y sin venir a cuento, ahí va, si el sábado tengo que llamar a mi primo que va a ser su cumpleaños. ¿Esto os ocurre? Sin venir a cuento. Pero la memoria operativa no, requiere de la atención. O la atención involuntaria, vamos al Tívoli, donde capto su atención, por curiosidad, por interés, por motivación, o mete las zapatillas que no le capto la atención. ¿Y qué es lo que ocurre? Por favor, cariño, quita las zapatillas del salón que te las da. Vale, un momento que ya voy. Y el niño vuelve a poner el foco de atención en la tarea que está haciendo. ¿Qué tiene online? ¿Las zapatillas o la tarea con el Playmobil? Tarea con el Playmobil, se le ha ido zapatillas. Se lo vuelvo a repetir. Por favor, tío, las zapatillas que huelen fatal, no sé qué, que sí, que un momento que estoy en el baño. Y está en el baño con el teléfono. ¿Qué tiene en la cabeza, zapatillas o lo que está haciendo con el teléfono? Esto es por lo que estos chicos tienen este problema, porque no consiguen mantener la dirección del foco atencional en esa información consciente de la memoria operativa. Tacha los rabos de los perros con el azul y redondea las narices con el rojo. Y a mitad de la actividad está redondeando todo con el rojo. Dices, pero a este niño le falta un hervor. Dice, no, mira, no es que sea discapacitado mental a partir del segundo minuto de actividad, pero del minuto 1 al 2 no tenía discapacidad mental. Es un problema de competencia, no de capacidad. Y si me falla la información en la memoria operativa, voy a la nevera y estoy con la nevera abierta y llega mi pareja y dice, ¿qué haces con la nevera abierta? Y es que estoy pensando en no sé qué, que me ha invadido la memoria consciente cuando iba a coger no sé qué a la nevera. Os ocurre a todos, ¿eh? Te levantas por la mañana y va, que no se me olvide coger esto para el curro. Pero como no lo hago el momento y estoy haciendo otra cosa en el baño, se me va. Estoy desayunando, ostras, que no se me olvide coger no sé qué para el curro. Tomo conciencia de que no se me puede olvidar. Pero como no hago el momento y está el niño diciéndome que dónde está la mermelada, se me olvida. Estoy vistiéndome, ocurre y os lo activáis y estáis llegando al curro, ostras. Bueno, esto así viven ellos constantemente. Tienen esta dificultad. ¿Dónde está el problema? Fundamentalmente el problema está en el canal
de entrada de la información a la memoria operativa. O me concentro y mantengo yo conscientemente el foco ahí, o las cosas captan mi atención y entonces sí me estoy enterando de lo que me estás diciendo. Por eso de repente el profesor de lengua le tiene totalmente cautivado por la razón que sea y el tío está enchufado y se entera de todo. Y la de mates no. ¿Comprendéis? En un caso es competencial, en el otro caso no es competencial. ¿Por qué? Porque ellos no gobiernan su función ejecutiva. Están todo el rato gobernados desde... Ese es el problema que tienen la mayoría de estos chavales. Vale, ya hemos entendido la concentración, otra función ejecutiva que la hemos explicado antes, ¿cierto? Hemos entendido por qué fallan en la memoria online. No es que les falle la memoria online, les falla el mantener o no la atención en lo que tienen en esa memoria. No monitorizan. Cariño, quedan 10 minutos para cenar. Vale, vale. Y a los 10 minutos, a los 2 minutos de haberle dicho eso, el sistema límbico le dice que tiene hambre. El cognitivo elabora plan de acción, vete a la cocina por algo. Se va a la cocina y abre la Nutella, coge la Nutella, se la hinca con el dedo, hinca la Nutella en una galleta, se le cae una galleta, deja media galleta en el suelo. Todas esas acciones abiertas. Sistema límbico, me hago pis. Sistema cognitivo, plan de acción inconsciente involuntario, vete al baño. Y el sistema ejecutivo no hace, tío. ¿Quieres recoger eso de ahí? Que ayer te pillaron por comer antes de cenar, te echaron una bronca que te cagas, te quedaste sin el no sé qué, sin la tablet después, y monitorizaría la acción, y recogería todo y lo escondería, ¿lo entendéis? ¿Qué hace este? Se va al baño. Sale del baño a hacer número 2, 16 años, y no tira de la cisterna. Y dices, ¿cómo es posible? Se acaba de limpiar el culo. Digo, ya, porque es que esa acción... es una acción que ya hago en ámbito inconsciente involuntario porque la he hecho millones de veces. Tengo online que he dejado en el WhatsApp un incendio montado que no veas. ¿Entendéis cómo funciona esto? Claro, esto a nivel de escolarización, un niño que no monitoriza tiene muchos problemas de esa actitud. Y le clasificamos esta actitud en lugar de valorizar su competencia. Vamos a verlo. ¿Cómo te llamas? Monse. Monse, voy a hacer una tarea de la prueba de comprensión lectora para niños de secundaria en España, PROLEC. Es sencillita. Hay un texto que dice, los papúes del norte de Australia van desnudos. Y hay una pregunta que dice, ¿cuál es el clima en el norte de Australia? Es con mala leche la pregunta. ¿Cuál es el clima en el norte de Australia? ¿Por qué? Bien, ¿sabéis lo que pasa con un niño que tiene problemas en activar rápido el córtex prefrontal, tomar conciencia de lo que va a hacer y monitorizarlo? El niño lee, ¿cuál es el clima del norte? Y no ha terminado de leer, pero ya ha leído cuál es el clima del norte. ¿Cuál creéis que es el primer archivo que recupera el disco duro? Frío. Porque hemos estudiado los climas del norte son fríos. Y es el primer archivo que va a RAM. Cuando yo voy a contestar, tomaría conciencia y diría, se van desnudos, tío. Disonancia cognitiva, chirría. Y entonces monitorizo. Joder, claro, si van desnudos, ¿cómo hace frío? ¿Será que hace calor? Niño con impulsividad, porque ha dormido mal, porque tiene TDAH, porque está con ansiedad, porque está con estrés, por lo que queráis. Con afectación ejecutiva, por lo que queráis. ¿Cuál es el clima norte de Australia? Frío, frío. Siguiente pregunta. ¿Qué tal el examen? Contestaba todo. Pero no ha monitorizado. No ha monitorizado que no se ha llevado la que se llevaba sumando, que no ha cambiado el signo más por menos, que tenía un enunciado de 2 partes, ya ha contestado la primera parte y la segunda se lo ha olvidado. No lo ha monitorizado. El problema que es de capacidad o de competencia. Es un problema de competencia. En ese momento afectado por la función ejecutiva. Las funciones ejecutivas permiten que transfiramos las capacidades a niveles competenciales. Por eso la función ejecutiva es lo que determina la inteligencia de una persona. Bien. Aparte tienen problemas de impulsividad. ¿Tienen problemas de impulsividad por qué? ¿Porque va a toda leche su cerebro? Pues no, señores, por todo lo contrario. Porque tarda un montón en llegar la wifi al lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal, por desgracia, es lo último que se activa. Primero se activa el límbico, luego tsunami a cognitivo y después el frontal. Y no se activa a tiempo. Y entonces estoy discutiendo con mi adolescente porque me la ha liado parda con el móvil. 200 pavos de factura. Y en plena discusión, su sistema emocional que regula el recuerdo dice, ¿cuándo me vas a dar la pasta para la fiesta el sábado? Y el sistema cognitivo elabora el plan de acción,
preguntar. Y el sistema ejecutivo haría, tío, como preguntes esta hora, con el mosqueo que tiene por el móvil, te vas a cagar y te has quedado sin pasta. Monitorizo, digo, y modifico el plan de acción, ¿entendéis? Bien, ¿qué le ocurre a un impulsivo? En plena discusión, corta en seco al padre y dice, ¿pero cuándo vas a dar la pasta? No me come la cabeza con el móvil. Claro, esto a nivel competencial para las relaciones sociales es un problema. A nivel competencial para la resolución de problemas en exámenes escritos, donde tengo que hacer atención al detalle, monitorización, supervisión, un problemón. Un problemón. Bien, y todo esto son las funciones ejecutivas. Problemas para controlar mis impulsos, para tomar conciencia a tiempo de lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando y lo que voy a hacer, con lo cual no monitorizo. Y esto me lleva a tener inflexibilidad cognitiva. No son muy creativos. Digo, ¿pero quién lo dice eso? Si la mayoría son cabezotas como la madre que los parió. ¿Y a qué habláis cuando que son creativos? No, es que dibuja. Digo, oh, ya estamos con el dibujo. No, es que hace una figurita de barro, de plastelina. Digo, ¿qué me estáis contando? Que es muy artístico el niño, con una creatividad artística estupenda. Es otra cosa, señores. La intuición, creatividad, son funciones del hemisferio derecho del cerebro donde participan las operaciones mentales más complejas, razonamiento lógico, analógico, silogístico, transitivo, divergente, lógico abstracto, que son tremendamente dependientes de la función ejecutiva para ser eficaces. Es decir, ¿qué es la intuición creatividad? Pues el tío que se inventó la rueda no tenía el conocimiento, ¿verdad? Pero seguramente tenía otro conocimiento, que es que había visto rodar cantos rodados por la ladera, piedras redondas o troncos de árboles. Y con ese conocimiento que sí tenía, fue capaz de intuir y resolver de forma creativa inventándose una rueda. ¿Entendéis lo que es intuición creatividad? Claro, para poder hacer eso, la función ejecutiva es súper relevante. Tomar conciencia, monitorizar, mirar opciones, ensayo-error, perseverancia, voluntad. Estos chicos tienen mucho problema con esto. Bueno, eso serían las grandes funciones ejecutivas, ¿vale? Y nos permiten acciones ejecutivas. Organización, planificación, un puñetero desastre. Perseverancia, voluntad, incapaces de ponerse el caramelo en la cabeza y decirse, tío, haz esto que merece la pena, que luego va a llegar eso. No son capaces de demorar la recompensa. Tienen estos problemas. Esto es importante en la vida cotidiana y en el desempeño como adulto, y en la resolución de problemas, y en las relaciones sociales. Bueno, pues señores, qué marda que se llame TDAH, que es porque el niño ha dormido mal. Si está presente, atendámoslo. Y ahora la cuestión está en ¿qué tenemos que hacer en la escuela? ¿Exámenes secuenciados? Digo, sí, hombre, exámenes secuenciados les va a ayudar dentro de que les estáis haciendo evaluaciones por escrito. Que es una metodología de evaluación que no permite la medida de las competencias. Bajo casos muy, muy concretos, una evaluación por escrito permitiría medir algunas competencias, muy pocas. Pero hacemos evaluaciones por escrito. Aquí la cuestión es otra. Bien, vamos a ver qué cosas hacemos. Voy fatal del tiempo. Tengo que cortar, ¿no? Ah, no, tengo que siga. Mar se ha ido ya. No es que Mar me tiene muy oído. Mar se ha pirado. Ha caído a darme tiempo, vale. Bien. Vamos a poner este ejemplo, venga. No tenéis ni idea de procesos de cocina, cero idea de procesos de cocina, no sabéis nada. Freír, confitar, guisar, no sabéis hacer nada. Y tenéis que hacer una receta. ¿Quién elegiríais el libro de recetas para resolver el reto? Teniendo en cuenta que no tenéis en vuestro disco duro ninguna información respecto a procesos de cocina. ¿Quién escogeríais el libro de receta como recurso para resolver este reto de hacer la receta? No tengáis miedo, ¿quién lo cogeríais? Estáis abocados al fracaso, pero sin miedo. No pasa nada. Sin miedo. Bueno, ahora no sé dónde... Bueno, da igual. Vale. ¿Tú sabes algo de cocina? Pues entonces no me vales. ¿Tú sabes algo de cocina? Estoy haciendo discriminación... ¿Alguien sensato y honesto que no sepa nada de cocina y que sea tan valiente de decirme, yo no tengo ni idea de cocina? Venga, ayudarme. ¿Tú ni idea de cocina? ¿Tú tampoco tienes ni idea de cocina? ¿Tú tampoco? Vale. Venga, te ha tocado a ti. Es que con ella luego voy a tener que departir y a ella la conozco, te ha tocado a ti.
La receta dice que confites 8 alcachofas. Por favor, callaros, silencio, confitar 8 alcachofas. ¿Sabes lo que es confitar? Callaros, silencio, dejarla ya ahora. ¿No? Bueno, pero ¿podemos utilizar la intuición? Venga, ¿tu intuición qué te dice respecto a la palabra confitar? Algo dulce. ¿Por qué la intuición le dirá algo dulce? Confit, confitura, ¿no? Confit de pato, confitura, tal. Bien. Por lo tanto, ahora tenemos que resolver de forma creativa, porque es un problema real. ¿Cómo lo harías, entonces, si tienes que confitar 8 alcachofas, entendiendo que confitar es algo dulce? Ahora hay que resolver de forma creativa. La intuición ya está. ¿Ahora? ¿Azúcar? ¿Agua? Vale. Pues vas a hacer una mermelada de alcachofa, lo mismo. Pero como estamos en un proceso de aprendizaje, el ensayo-error es lo más importante, debatir sobre lo que tú has razonado, y ahora vamos a acercarnos al conocimiento. Confitar es inundar en aceite de oliva, poner a baja temperatura, con alcachofas, 80 grados un par de horas, te quedan niqueladas. Límpialas bien, eso sí. ¿Qué le ha pasado? El nivel de conocimiento previo que había en el disco duro era 0. Con lo cual, cuando ella tiene que razonar sobre la información novedosa que le estoy dando verbalmente, ¿qué le ha ocurrido? No puede hacer ningún razonamiento inferencial, ni analógico, ni deductivo, de ningún tipo. Estáis explicándoles a los chavales información novedosa, sin identificar el nivel de conocimiento previo que tienen en su cerebro. Y dedicáis el 55% de vuestra acción docente a la fase de transmisión de información que, si fuera la Vuelta Ciclista a España, es la primera etapa. Y dedicáis todo a la primera etapa. Para que al cabo de los 3 días, el 60% baja hasta 3 puntos cualitativos su nota, y al cabo de los 10 días, el 60% de los niños que aprobaron suspendan. Es decir, que el nivel de transferencia de conocimiento ha sido mínimo. Y dedicáis todo a ese checkpoint para no conseguir los objetivos del proceso de aprender. ¿Cómo se aprende? Haciendo. Señores, hay que dejar de contar a los niños cosas que nunca hacen para empezar a hacer cosas con los niños para que aprendan. Lo que sabemos históricamente sobre el proceso de aprendizaje es: me lo contaron, no lo entendí. Lo vi, lo entendí. Lo hice, lo aprendí. Te cuento cómo se abrochan los cordones. Mira, coges un cordón, el otro cordón, ahora tienes que hacer, no te enteras de nada. ¿Lo ves? Y además te lo voy explicando mientras lo ves, te vas enterando, ¿no? Te pones a hacerlo, ¿verdad? ¿Al principio sale bien? No, los primeros ensayos del hacer, el cerebro está buscando los socios para hacer esas tareas. Cuando ya lo hago muchas veces, lo que voy es ajustándome, ¿verdad? Me autocorrijo o me corrige otro, ¿cierto? Así que funciona muy bien lo de niño, cállate y no mires al de al lado. No, cojonudo. A por ello. Cuando ya lo sé hacer bien, ¿sigo abrochándome los cordones? Bien, y ahí es donde se consolida el aprendizaje eficaz. ¿Lo entendéis? Esto no lo hacemos con los niños en el aula. Nos saltamos todos los procesos básicos de la consolidación de aprendizaje para dedicarnos al primer checkpoint sin ni siquiera conseguir que la información que les transmitimos sea entendida y que puedan construir conocimiento con ella. Y los que han conseguido entenderla y construir conocimiento, al no volverla a demandar para realizar acciones y resolver problemas, acaban olvidando lo que han entendido. Todo divino. Y no se trata de TDAH ni de dislexia, de verdad que no se trata de esto. Cuando a los niños con TDAH, con dislexia, les expones a metodologías de aprendizaje donde tienen que aprender haciendo o visualizan la información, no tienen ninguna dificultad de aprendizaje. Y es lo que hay que hacer con todos los niños. Termino con esto. Las fases lógicas. Luego otra cosa sería debatir otro día sobre qué estamos haciendo con los chavales, si lo que les estamos enseñando merece la pena. ¿De verdad creéis que merece la pena transmitir información a los chavales? Lo siento por vosotros, pero ya no es la escuela de la sabiduría. No tiene sentido la escuela de la sabiduría. La información está en Internet. No tiene ningún sentido la escuela de la sabiduría. Lo que tiene sentido es la escuela del hacer. La escuela donde yo entiendo cómo son los procesos de aprendizaje de los chavales, donde yo lo que genero son escenarios donde los niños van a aprender haciendo cosas, donde qué sentido tiene estabular a los niños en aulas por edades. ¿Qué me estáis contando?
¿Cómo que los niños trabajando por edades? O sea que vuestro hijo pequeño de 6 años no aprende nada de vuestro hermano mayor de 9. Nada. De hecho, no se ven diferencias en el desarrollo de competencias de un niño que tiene hermanos mayores respecto a un hijo único o al primogénito. Nada de diferencia en el desarrollo de competencias por el observar y el hacer de quien sabe más que tú y con quien sabe más que tú. Así que los niños estabulados y todos de la misma edad, con los mismos niveles competenciales. A por ello. Que está muy bien. No se basa en lo que sabemos que hay que hacer con los chavales. No experimentan, no aprenden haciendo, les tenemos por edades, metidos en aulas. Nos estamos olvidando, de verdad, de con lo que estamos trabajando. Ya no es la escuela de la sabiduría. La información está en Internet. Lo que nosotros tenemos que hacer es generar oportunidades y escenarios para que estos niños se desarrollen, hagan cosas, aprendan por el hacer. Tenemos el conocimiento para que dentro de esos escenarios sepamos cuáles son los objetivos, qué estamos pretendiendo con lo que hacemos, cuáles son las grandes preguntas para un docente y para un padre. ¿Para qué hago esto? ¿Para qué le enseñas a multiplicar? Si tengo claro para qué lo hago, entonces te tienes que preguntar, entonces, ¿qué voy a hacer? Y si tienes claro eso, luego te preguntarás, entonces ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Pero es el mundo al revés. ¿Cuántos os preguntáis, ¿para qué le enseño el choque de las placas tectónicas? ¿Para qué le enseñáis el choque de las placas tectónicas? ¿Me lo queréis contar, alguno? ¿O para qué le enseñan las partes de la planta? En lugar de enseñarle cómo gestionar sus emociones y darle léxico emocional, cuando sabemos que eso es mucho más relevante que las partes de la planta. ¿Cuánto tiempo dedicáis al léxico emocional para que los niños transfieran las emociones en sentimientos y puedan gobernar mejor su conducta, lo cual sabemos que tiene una alta correlación con el desempeño de las competencias? Claro, estas cosas son las que nos tenemos que preguntar. Bien, primera fase, por favor, tenemos que intentar generar curiosidad, por lo menos por lo que les vamos a presentar. Y alguien que se esté diciendo allí en la sala, esa no es responsabilidad mía, generarle curiosidad, le retiro un chuquipunto de lo que es ser un maestro. Lo primero que tiene que hacer un docente es tener la necesidad de generar curiosidad, interés, sorpresa en los que tienen ahí delante sobre lo que yo les voy a presentar, lo que yo les voy a enseñar. Lo segundo, testear el nivel de conocimiento previo. Hay muchas dinámicas metodológicas para hacer esto, tecnológicas, los Kahoot, pero lo puede hacer a través de otras 1000 historias, testear el nivel de conocimiento previo que tienen los niños sobre lo que vamos a ver. Una vez que testea el nivel de conocimiento previo, a transmitir la información. Sin información no se puede construir conocimiento. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Oralmente? ¿Me lo contaron? ¿Lo vi? Sí, en la fase de transmisión de información sabemos que es mucho más eficaz, transmitir la información con audiovisuales. Audiovisuales no es ponerles un vídeo que yo me grabo de mí mismo dando una clase magistral y se lo pongo, Tenéis prácticamente toda la información que queráis en audiovisual, en YouTube, que podéis acompañar con explicaciones, audiovisual. Cuando ya he dado la información, ¿qué tengo que hacer? Testear qué transferencia de la información se ha generado en conocimiento. ¿Sabéis cuál es una de las metodologías en proceso de aprendizaje más eficaz en cualquier fase de los procesos de aprendizaje? El debate. ¿Os habéis planteado cuántos de vosotros manejáis el debate en el aula? ¿Cuántos ponéis esta metodología sobre la mesa en vuestra acción docente? Siendo de las metodologías más eficaces en fase de testeo de conocimiento previo, fase de construcción del conocimiento una vez haber dado la información, fase de testeo de qué información ha sido transferida a entendimiento. Es la leche el debate. Y está totalmente periférico a la acción que llevamos con los chicos dentro de las aulas. Bien, ya testeo el nivel de conocimiento previo, si veo que más o menos bien, de lo que han entendido, si veo que más o menos bien, empiezo a hacer. Tendré que ponerles retos para que hagan cosas con esa información, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que nos dice? Pues lo que nos dice es que cooperativo y proyectos son metodologías que en esa fase del aprender haciendo nos pueden ayudar. Bien, pero cuando yo estoy trabajando ya en abrocharme los cordones todavía sin saber, llega un momento que ya sé, entonces acabo cooperativo y proyectos. Ahora yo ya tengo que trabajar
solo. Repetir otra vez lo que he aprendido ya a hacer con los demás, repetirlo solo, consolidar mi competencia, mi habilidad. Y luego evalúo, ¿no? ¿Qué es lo que evalúo? La información ya la hemos evaluado al principio, primer checkpoint, evalúo la competencia. ¿Sabéis las dos maneras muy sencillas de evaluar? Si es capaz de explicar, aquí ya el niño con dislexia no va a cometer errores de ortografía, por lo tanto no le voy a poder penalizar en historia con un examen de 7 y le bajo al 5 porque me escriba bien sin H. Digo, ya, tío, ves que el disléxico no es capaz de memorizar la ortografía arbitraria BVGJH y su cerebro no identifica bien la sílaba tónica y no la transfiere bien a la parte donde tengo grabada la regla ortográfica. Y si soy TDAH, mi dificultad por impulsividad y falta de monitorización hace que tampoco monitorice la ortografía y tengo tantas faltas como los disléxicos. Pero era un examen de historia que tenía un 7 con un nivel de esfuerzo 3-5 veces superior a los compañeros, pero le bajo 3 puntos por la falta de ortografía porque esto es indignante. Digo, ¿tú qué estás evaluando, criatura? ¿Qué evalúas? ¿Estamos evaluando el conocimiento que ha adquirido de la Revolución Francesa o la ortografía? No, pero es que en selectividad nadie le va a perdonar eso. Digo, bueno, pues ya llegaremos a la selectividad y que les penalicen allí, pero no les crujas aquí. Que esto es lo que está en tu mano. No te parapetes en que después de la tercera fase hay un tío, un francotirador que le va a volar la cabeza. No se la vueles tú aquí. Dale la oportunidad allí. Que lo mismo se libra de ese tiro. ¿Entendéis esto? La mejor manera de evaluar que conocemos, señores, la mejor manera de evaluar es, tiene que saber hacer o tiene que saber explicar. Y si sabe hacer mientras va explicando lo que hace, es la mejor manera de evaluar competencias. Bueno, voy a dejar a Mar, que Mar se os va a dar caño, os vais a enterar bien. Termino con esto. ¿Habéis oído alguna vez la definición de friki? ¿La habéis visto, la definición de friki? Friki es una persona apasionada y obsesionada con algo. Yo busco frikis en la educación. Tíos apasionados y obsesionados con los niños, con el hecho de educar, con el acompañar el proceso de desarrollo de los chavales. Eso es lo que busco en la educación, maestros que sean frikis. ¿Habéis oído el término hackear? Bien, hackear es programar de forma creativa y ilusionada para transformar. ¿Esto lo habéis leído? Lo tenéis en el diccionario de los hackers. Programar de forma creativa, ilusionada, con motivación para transformar. Así que lo que tenemos que hacer los maestros que es programar de forma creativa e ilusionados con lo que estamos haciendo para transformar. Hay que hackear el sistema a través de maestros frikis. Y esto es una profesión para apasionados. Hay que ser honesto, hay que ser honrado y hay que ser valiente, y al que no le guste esta profesión, que la deje. Porque el foco no está en vosotros. Y en si cobráis más o menos, si estáis más o menos reconocidos, no está en vosotros el foco. El foco está en los niños. Y en lo que hacemos con los niños dentro de las aulas. Y en cómo damos oportunidades que niños no tienen en su casa. Somos una profesión para transformar, para construir, no para deconstruir niños antes de que se hayan construido. Esto es lo que yo os pediría, es decir, no hay que volverse loco, no hay que saber del cerebro, no hay que saber, hay que tener una mirada limpia, hay que ser honesto con lo que uno sabe hacer, hay que comprometerse si te mola o no te molan los niños, y si te mola o no te mola lo que hacemos dentro de las aulas. Y tienes que ser honrado y entender que el primero que tiene que adquirir competencias para transmitir competencias eres tú. Y que si utilizas la clase magistral como un soporte básico, ya te puedes apuntar a clases de oratoria y de expresión. Sí, señores. Porque yo estoy pidiendo a los niños el desarrollo de competencias y como adulto tengo que adquirir las competencias que requiero para mi profesión. Y que a mí nadie me forma, ¿y a mí qué? ¿Quién forma al ingeniero, al médico? Ellos, por su cuenta, en su tiempo libre, como todos los profesionales de cualquier sector. De cualquier sector. Y esta es la realidad. Ya ves que yo tengo hijos y tengo que hacer las cenas. ¿A mí qué me estás contando? Pues como todo el mundo. Lo que no puedo es seguir trabajando con los niños en las aulas con el conocimiento de hace 25 años que recibí en la universidad, que fue el mismo que recibió mi maestro de la escuela.
Esto no se lo permitiríais a ningún otro profesional de ningún sector. No permitiríais que un médico se atendiera con el nivel de conocimiento adquirido en la universidad. Exigiríais que fuera un buen profesional y estuviera actualizado. Y os daría igual si a él se lo pagan en nómina o si les ponen las horas de trabajo para formación, os daría igual. Mira, chicos, ese no es mi problema. Tu obligación es estar actualizado para atenderme a mí porque esta es tu profesión. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer, señores. Estar actualizados, ver qué estamos haciendo con los chicos, tener sentido crítico y pensar si lo que estamos haciendo es correcto y estamos llevando las cosas a buen puerto. Ha sido un placer, no os aburro más.